En este video vamos a hablar de la enseñanza de Yeshua que conocemos como la historia del rico y Lázaro. Esta enseñanza ha sido motivo de muchas creencias erróneas sobre la vida después de la muerte dentro del cristianismo, desviando la verdadera intención que tuvo Yeshua al contar esta interesante historia. Si piensas que la parábola del rico y Lázaro es para enseñar que el alma sigue consciente al morir y va al cielo o al infierno, es desaprovechar su verdadero mensaje y desechar todo lo que enseña la Biblia sobre la vida después de la muerte. Un tema que he explicado ampliamente en esta serie. En resumen, la Biblia dice que la vida continúa cuando resucitemos, cuando regrese el Mesías. Si no has visto los videos anteriores, te invito a verlos antes de ver esta enseñanza, porque te quedarás con paradigmas de que la Biblia enseña que el alma sube al cielo al morir de forma consciente, lo cual no es verdad. Si quieres conocer la verdad, debes partir de la raíz y despojarte de todas las ideas preconcebidas sobre el tema de la muerte. Hoy en día hemos heredado una enseñanza corrompida con ideas que vienen del paganismo y no de la Biblia. Así que conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. ¿Qué es lo que realmente enseña este pasaje? Muchos creen que esta historia del seno de Abraham es una historia que realmente sucedió sobre la muerte de alguien llamado Lázaro, pero esto no es correcto. Esta historia es una parábola para transmitir un mensaje muy profundo. Es fácil comprender esto si revisamos el contexto. La misma Biblia nos dice que Yeshua tenía el hábito de enseñar por medio de parábolas. Mateo 13, 34, 35. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En griego, la palabra para parábola es parabolé, del Strong 3850, que significa similitud, narración ficticia, sentido figurado, comparación o relato simbólico. Esto no quiere decir que Yeshua enseñaba cosas ficticias, sino que se trató de un recurso que el Mesías utilizó para enseñar verdades morales o principios superiores mediante parábolas. Mateo 13, 11 al 14. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vamos a revisar el contexto de la parábola del rico y Lázaro para una mayor comprensión de esta historia. Esta enseñanza se llevó a cabo cuando Yeshua se encontraba en una comida que fue organizada por fariseos en la casa de un gobernante. Todo comienza en Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Una vez que Yeshua sana a este hombre en el día de reposo, mencionó las siguientes parábolas dirigidas a los fariseos e intérpretes de la ley. La parábola de los invitados a una boda, que se trata de una lección de humildad. Enseña que un huésped debe elegir sentarse en una posición humilde y no en el lugar de honor. La enseñanza sobre la gran cena. Enseñó que cuando hagan una fiesta inviten a pobres y humildes que no pueden pagar, pero la recompensa será en la resurrección de los justos. Luego explica el costo que implica ser discípulo de Yeshua. Es una invitación a renunciar a las cuestiones materiales y terrenales para seguir al Mesías. Si leemos detenidamente estas parábolas, veremos que la intención fue confrontar la soberbia que caracterizó a los fariseos. El siguiente evento que menciona es que los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron a él, parábolas que hablan del gozo,
Se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola diciendo: «¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?» Luego menciona las siguientes parábolas: las ovejas perdidas, la moneda perdida y el hijo pródigo. Parábolas que hablan del gozo que deberíamos sentir cuando el pecador se arrepiente. En estos pasajes, la moneda perdida, el hijo pródigo y la oveja perdida están señalando a la identidad de alguien que deberíamos conocer. Habla de la casa de Efraín, también conocido como la casa de Israel. Casa de Israel no son los judíos, sino es el título que la Biblia utiliza para las tribus perdidas del pueblo de Israel, que se extraviaron entre las naciones, se asimilaron a otras culturas, perdieron su verdadera identidad hebrea y que en el tiempo de Yeshua eran considerados pecadores y son aquellos que Yeshua vino a encontrar y salvar, como él mismo lo afirmó. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Luego de contar estas historias, se dirige ahora a sus discípulos con las siguientes parábolas. Si lees con mucha atención estas parábolas, Yeshua no ha cambiado el tema, sigue hablando del liderazgo religioso que estaba puesto en los fariseos. La parábola del mayordomo infiel, que ofendió a los fariseos porque amaban el dinero. Finalmente, Yeshua contó la historia del rico y Lázaro. Es una historia que atentó contra la perspectiva que tenían los fariseos sobre las riquezas y sobre su linaje judío que consideraban especial, ya que los fariseos creían en lo que hoy llamaríamos la teología de la prosperidad, es decir, que sus riquezas y linaje eran la confirmación de que eran favorecidos por Elohim, mientras que los gentiles eran pobres por sus pecados y que no merecían el favor de Elohim, así que tuvieron una actitud de exclusión hacia ellos. Pero Yeshua estaba revelando que la riqueza no era un indicador de que estaban obteniendo el favor del Eterno. En todas estas parábolas se habla sobre riqueza y pobreza, sobre perdidos y encontrados. En cada parábola son los débiles, enfermos y pobres que encuentran el favor y la bendición. También en estas parábolas menciona, como referencia a los fariseos, a la persona que se sentó en la silla de honor y fue deshonrado, el invitado que se perdió la fiesta, el mayordomo infiel que fue removido de su posición, el rico que no obtuvo la bendición de estar en el seno de Abraham. Cada una de estas parábolas apuntan a los pecados de la casa de Judá y al liderazgo religioso de los fariseos. Yeshua expuso los pecados que cometían los fariseos en relación a su liderazgo, ya que ellos eran encargados de enseñar al pueblo sobre Elohim y su Torá, pero estaban olvidando lo más importante de la Torá: la justicia, Tzedaká, la misericordia, Gesed, y la fe, Emuná. Veamos el diagnóstico que Yeshua hace de los fariseos. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Explicando el contexto y el tema que Yeshua estaba tratando en este pasaje, podemos confirmar que la historia del rico y Lázaro es sobre la condición de Israel en el tiempo de Yeshua. Ahora, quiero explicarte el pasaje a detalle. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El vestido de púrpura y de lino fino eran estatutos para los sacerdotes del templo del pueblo de Israel y representa la realeza y el sacerdocio.
El rico representa a Israel del tiempo de Yeshua, que estaba conformado por la casa de Judá. Jacob profetizó que Judá tendría el liderazgo y la legislación hasta la llegada del Mesías. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Sigamos leyendo, Lucas 16:20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. La identidad de los personajes es la siguiente. El rico representa a la casa de Judá. Lázaro, el pobre, representa a la casa de Efraín o casa de Israel. Las migajas que caen de la mesa del rico es la palabra de Elohim que llega a Efraín. Los perros representan a las demás naciones, a los gentiles que alcanzarán la bendición que está siendo recibida por la casa de Efraín. Para llegar a esta conclusión se requiere mucho tiempo de estudio, por lo que trataré de ser concreto. Mientras que el rico representa a la casa de Judá, Lázaro representa a la casa de Efraín, o también llamada la casa de Israel, que no son los judíos. La Biblia le asigna el nombre a la casa de Efraín o casa de Israel, a las tribus perdidas que fueron esparcidas entre las naciones o gentiles muchos años antes de que llegara Yeshua. Oseas 8:8. Israel ha sido tragado, ahora está entre los gentiles como vasija inservible. Estas tribus se asimilaron a otras culturas, perdieron su verdadera identidad hebrea y que en el tiempo de Yeshua eran considerados pecadores. Es posible que muchos hombres y mujeres de condición pobre, prostitutas y gente humilde que escuchaban a Yeshua eran parte de estas tribus perdidas, del linaje hebreo, pero que habían perdido su identidad y estaban fuera del pacto. Veían en Yeshua una esperanza de regresar a su Creador como hijos de Elohim. Los perros representan a los gentiles que no son de linaje hebreo. Sé que esta afirmación puede parecer incómoda, pero en el tiempo de Yeshua, los judíos o casa de Judá utilizaban este término para señalar a los que estaban fuera del pacto. El mismo Yeshua usó esta comparación cuando conversó con una mujer cananea que pedía ayuda por su hija que era atormentada por un demonio. Mateo 15, 24, 26. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Las palabras de la mujer cananea representan una gran verdad bíblica, incluso profética. Su significado es que la palabra de Elohim, por medio de Yeshua, llegará a las tribus perdidas que se mezclaron entre las naciones. Estas tribus son los hijos que recibirán la bendición de reconocer su linaje hebreo, escuchar la voz de su pastor Yeshua y saber que son parte del linaje de Israel y linaje de Abraham. Y como consecuencia colateral, también serán alcanzados muchos gentiles para su salvación a todo lugar donde la casa de Efraín haya sido esparcida. La casa de Efraín o casa de Israel, que se refiere a las tribus perdidas, son la moneda perdida, es la oveja perdida, es el hijo pródigo en las parábolas de Yeshua. Continuemos la historia. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El concepto del seno de Abraham es la única vez que aparece en toda la Biblia y lamentablemente muchos piensan que se trata de un lugar específico, ya sea un lugar en el Seol para los justos o incluso se afirma que se trata del cielo. Pero el significado de este concepto, seno de Abraham, quiere decir que Lázaro fue aceptado como hijo de Elohim, bajo el linaje de Abraham, a quien le fue dada la promesa y el pacto. El seno de Abraham no es un lugar, es una condición, es una adopción. Génesis 17, 7 al 9. Elohim, hablando con Abraham, dice:
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces lo que está diciendo es que las tribus perdidas serán llamadas otra vez Israel y serán aceptadas como hijos de Elohim bajo el linaje de Abraham. Así lo enseña Pablo en Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Está describiendo a personas que estaban fuera de la ciudadanía de Israel, fuera del pacto, sin herencia, sin promesas, sin Elohim en el mundo, y que por la sangre del Mesías ahora son hechos cercanos a la ciudadanía de Israel, llevados al seno de Abraham, al cobijo de Abraham. Gálatas 2:39. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El apóstol Pablo explica en el libro de Gálatas que por el sacrificio y sangre del Mesías, los gentiles, muchos de ellos de la casa de Efraín, que tienen fe en Yeshua y que buscan servir al Creador guardando sus mandamientos, ahora se encuentran en una posición de mayor honor. Esto es el seno, cobertura o regazo de Abraham. Gálatas 3, 7 al 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, goim, gentiles, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todo aquel que tiene fe en el Mesías, que busca seguir su Torá, ya no está en condición de extranjero. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Y sabemos que la familia de Elohim, los santos, se llama Israel. Entonces, que haya sido llevado al seno de Abraham significa que se convirtió en heredero de las promesas. Cuando hablo de Israel no me refiero a los judíos, me refiero al plan del Eterno de tener un solo pueblo, donde ha reunido a la casa de Judá y a la casa de Efraín, estas tribus perdidas mezcladas entre las naciones. Es posible que si tú has escuchado la voz del Mesías y has reconocido el mensaje de salvación y lo has reconocido como tu Salvador, eres parte de la casa de Efraín, que está regresando a su raíz, a su linaje hebreo. Ahora conozcamos el destino de la casa de Judá. Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este versículo simboliza la historia de la casa de Judá, que rechaza al Mesías y rechaza a los gentiles por la religiosidad de los fariseos, cuya enseñanza perdura entre el judaísmo rabínico de nuestro tiempo. Mientras los judíos no acepten a Yeshua y no reconozcan que los mandamientos del Creador son lo que viene en la Torá escrita y no en la Torá oral, es decir, mientras no depuren su doctrina de mandamientos que fueron añadidos por hombres, no habrán nacido de nuevo, estarán muertos espiritualmente y en tormento, que en el original griego quiere decir pruebas. De ahí que la casa de Judá ha pasado por diversas pruebas a lo largo de la historia. Ya lo decía Yeshua al referirse a los fariseos. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Yeshua claramente está diciendo que los fariseos no son considerados hijos de Abraham, mientras no regresen a la Torá escrita y no reconozcan al Mesías como Salvador. No son considerados hijos de Abraham mientras no hagan las obras de Abraham. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Veamos Génesis 26, 4 y 5.
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hijo de Abraham es quien hace las obras de Abraham, es decir, el que guarda los mandamientos, estatutos y leyes de Adonai. Se piensa que los judíos cumplen con la ley del Antiguo Testamento, pero no es del todo cierto, porque además del Antiguo Testamento, ellos tienen una serie de normas o interpretaciones humanas que han distorsionado el mensaje de la Torá y los profetas. Por eso no reconocen que la misma Torá habla del Mesías Yeshua. Así lo denunció el Mesías Yeshua en Marcos 7, 7 al 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Por no guardar los mandamientos del Creador, veamos cuál es el destino que Yeshua les menciona. Mateo 23, 33, 34. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ese es el verdadero significado. El rico representa a los judíos del tiempo de Yeshua que rechazaron al Salvador, rechazaron la correcta interpretación de la Torá que el Mesías les brindaba y se envanecieron en sus riquezas, tradiciones y mandamientos de hombres y rechazaron la verdad de la Torá. Veamos el resto de la historia. Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El agua representa al Mesías y la sed representa la necesidad de vida eterna. Lo confirmamos en Juan 4:14. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lucas 16:25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. En este versículo, Abraham le brinda una gran verdad. Cuando perseguimos las cosas del mundo, las riquezas, los placeres, los deseos carnales, recibiremos nuestra recompensa en vida, pero no edificaremos para la eternidad, como lo enseña 1 de Juan 2, 16, 17. 1 de Juan 2, 16, 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. El gran abismo representa el espíritu de estupor de los fariseos que no les permite comprender la enseñanza del Mesías acerca de la Torá. Romanos 11, 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Elohim les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Lucas 16, 27. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Los 5 hermanos confirman la identidad de que el rico es Judá en esta historia, ya que Judá tiene 5 hermanos: Rubén, Simeón, Leví, Isaacar y Zabulón. Lucas 16, 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Abraham exhorta al rico, que representa a Judá, que regrese a sus raíces, que regrese a la Torá escrita, a los profetas, para escapar de ese destino, porque la Torá y los profetas hablan del Mesías. Lucas 16:30. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En esta parábola, Abraham responde que si sus hermanos no aceptan la evidencia de la Torá acerca de la identidad del Mesías, tampoco aceptarían si alguien resucita de los muertos. Y es justamente lo que sucedió con el pueblo judío. A pesar de la resurrección, no han reconocido al Mesías como Salvador y el único que puede otorgar justificación. Ahora, algo importante es que hay una esperanza para todo Israel, tanto para Judá como para la casa de Efraín, incluso para los gentiles que acepten la salvación por medio de Yeshua. Romanos 11:1-5. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca Elohim contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí nos dice que Elohim no ha desechado a su pueblo y menciona que de la misma forma que Elohim apartó a 7,000 hombres en el tiempo de Elías, habrá un remanente escogido de todas las tribus de Israel que hallarán gracia ante el Creador. Este endurecimiento también tiene el propósito de que los gentiles también puedan ser salvos a través del Mesías y sus mandamientos. Romanos 11:25-27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Esta es la esencia del nuevo pacto, la restauración de la casa de Judá y de la casa de Efraín en un solo pueblo llamado Israel. La parábola del rico y Lázaro no habla de que los muertos van al cielo o al infierno al morir y permanecen conscientes. Esta parábola, como otras, tiene la finalidad de desenmascarar la condición en la que los fariseos vivían, ignorando la misericordia, la justicia y la fe de la Torá, que es el Mesías. Yeshua utilizó esta historia para mostrar el destino que le esperaba a la casa de Judá, específicamente a su liderazgo religioso. Pero también llegará el tiempo cuando Elohim derramará espíritu de gracia a la casa de Judá. Regresarán a las raíces de su fe, a la Torá escrita, descubrirán al Mesías y mirarán a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por el Hijo. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Esa es la esencia del nuevo pacto, que todo Israel sea salvo, tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Espero haber aclarado dudas acerca del tema de la vida después de la muerte. Muchas gracias por ver este video. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.